Diagrama inclinado. Entonces, en este caso tenemos una situación donde hay un bloque donde se le hizo una rampa plana. En este caso vamos a encontrar la aceleración y la fuerza normal de este objeto. La aceleración de cómo cae, a qué aceleración cae el objeto, y la fuerza normal que ejerce la superficie que está ahí, tocando el objeto. La fórmula de la aceleración es igual a gravedad por el seno del ángulo, y la normal es el peso multiplicado por el coseno del ángulo. Vamos a mirar por qué esas fórmulas es así. Entonces, lo primero, tenemos este bloque. Este bloque se va a caer porque pues está inclinado, entonces se va a ir hacia allá, es decir que hay una aceleración. Y en este caso pues W es la fuerza, es el peso. En este caso pues el peso iría hacia abajo, hacia ese sentido de la gravedad, así, ese sentido porque es un vector. Y la fuerza normal iría hacia este sentido porque el plano está inclinado. Si fuera derecho pues concuerda el peso con la normal, pero como está inclinado no concuerda el peso con la normal, aunque sí está involucrado el peso porque para ejercer esa fuerza normal, pero no son iguales. No es lo mismo el peso que la fuerza normal en un plano inclinado. Cuando es horizontal sí es lo mismo, que eso lo vimos en la clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer con este peso? Lo vamos a descomponer en dos componentes. Vamos a hacer la descomposición en WY y WX. O sea que si generamos un plano cartesiano acá horizontal. Coordenada en X, el plano en X y el plano en Y, que sería este. Entonces, vamos a descomponer ese vector, que ese es el peso. Entonces el peso se va a descomponer en dos coordenadas, en WY y W en X. O sea, coordenada en Y y coordenada en X. Que eso lo vimos como descomponer vectores, que es de pasar de cartesianas a polar o de polar a cartesianas. En este caso, a usted le dan un ángulo. Este ángulo acá siempre se lo dan. Ese ángulo es igual al ángulo que forma el WY con el W. Eso se puede justificar, pero no entraré en detalle cómo se justifica. Suponga que estos dos son iguales. Sale con la propiedad de los ángulos, la suma da 180. Lo puede sacar si se le interesa por qué este ángulo es igual a este ángulo. Entonces, lo que hizo fue que este vector fuerza, que es W, se descompone en dos componentes, en WY y WX. ¿Por qué los compone en WY y WX? Para el fin de encontrar la fuerza normal, porque la fuerza normal es la perpendicular a la superficie. Entonces, para eso se descompone acá WY. Y WX para mirar cuánto le contribuye horizontalmente a la aceleración. Por eso se descompone así. Por eso es el fin de colocar WY y WX. Téngalo muy en cuenta. Entonces, descompuse el vector WY y WX. Este vector W lo descomponí en estas dos coordenadas, teniendo en cuenta que esto mide teta, que es el ángulo que conozco, que generalmente ya se lo dan. Si sabemos, seno del ángulo es igual a opuesto sobre hipotenusa. ¿Opuesto quién es? En este caso el ángulo del opuesto es el del frente de acá, es decir, que es el mismo WX. Entonces WX y la hipotenusa, pues mide W, entonces es W. Eso implica, despejando, pues W está dividiendo, pasa a multiplicar, queda que WX es igual a W por el seno del ángulo, que eso es lo mismo parecido a las cambio de coordenadas. Pero no es lo mismo porque cambia seno por coseno, por el tipo de ángulo que le dan. Le dan este ángulo, no le dan este. Entonces este sería WX. O sea, ese sería WX es igual a que a W por el seno del ángulo. Y con coseno, pues es adyacente sobre hipotenusa. ¿Qué significa eso? Entonces adyacente que está pegado sería WY. Hipotenusa W. Despejando me queda que WY es igual a W por coseno de ángulo. Entonces este sería WY y este sería WX. Ya teniendo eso, podemos dibujar esto así. Es decir, que se compone, el peso se compone en dos partes. WY que le contribuye a la normal y WX que le contribuye al movimiento inclinado hacia allá. Se convierte esa fuerza. Esa fuerza se convierte con normal y esta se convierte en movimiento por la aceleración. Entonces, por acción-reacción sabemos que como hay una fuerza que ejerce hacia abajo, existe otra contraria, opuesta a ella con la misma magnitud. Entonces, WY va a ser lo mismo que la normal, porque está en perpendicular, ¿sí? Entonces, la misma fuerza que usted aplica acá se le va a devolver, pero con sentido contrario, con la misma magnitud, o sea, con el mismo numerito. Entonces, WY es lo mismo que la normal en magnitud, no en sentido. Entonces, la normal es masa por gravedad por el coseno del ángulo, porque WY es eso,
el peso por el coseno del ángulo. Ahora, la aceleración es igual a fuerza sobre masa. ¿Quién es la fuerza? Pues la fuerza que le contribuye a nosotros. En este caso la fuerza que contribuye al movimiento es Wx. Entonces la fuerza es Wx dividido la masa. En este caso Wx, como vimos, es masa por gravedad por el seno del ángulo dividido la masa. Masa y masa se cancelan porque se está multiplicando y dividiendo, se cancela. Queda gravedad por el seno de ángulo. Esa sería la aceleración. Queda como ejercicio realizar este punto, calcular la aceleración y la norma cuando el ángulo es de 30 y cuando la masa es de 25 kilogramos. Y el segundo punto sería: soluciona el ejercicio anterior suponiendo que tiene fricción. Aquí suponemos que nunca hubo fricción, que hay una fuerza de rozamiento contra el plano y el bloquecito de masa. Entonces en este caso la fricción es de 0,7. Entonces suponga lo mismo acá, pero suponga que hay fricción. Entonces mira a ver cómo lo haría. Esos son los dos puntos que tienen que realizar antes de la clase de mañana a las 10:30 de la mañana. Nos vemos mañana, chicos.